Fue un gladiador, un rebelde, un símbolo de libertad. Su nombre, Espartaco, retumbó en los cimientos de Roma. Pero ¿quién fue realmente este hombre? Nacido esclavo y forjado en la arena, se atrevió a soñar con algo más que cadenas y sangre. ¿Cómo pudo un solo hombre unir a miles de esclavos y desafiar al imperio más formidable de la historia? Lideró una rebelión que puso de rodillas a las legiones romanas. Para algunos era un criminal que sembraba el caos. Para otros, un héroe que luchaba por la dignidad humana. Su audaz campaña culminó en una batalla desesperada contra la implacable maquinaria de guerra de Craso. Aunque su ejército fue aplastado y su destino sellado en la infamia de la Vía Apia, su espíritu nunca fue vencido. ¿Por qué su nombre, miles de años después, sigue siendo un grito de guerra contra la opresión? La verdadera historia de Espartaco es más épica de lo que imaginas. Descubre la saga completa en nuestra nueva serie. Suscríbete ahora y dale like si te apasionan las leyendas que cambiaron el mundo. El viento gélido de Lucania silba una canción fúnebre a través de las colinas. Soy Espartaco, y lo que una vez fue un torrente de esperanza, ahora es apenas un arroyo estancado. Mis hombres, mis hermanos, una vez fieros y rugientes como leones, ahora son espectros de piel y hueso. Sus estómagos vacíos rugen más fuerte que cualquier grito de guerra. El cerco de Craso nos aprieta como un puño de hierro, implacable, asfixiante. A nuestro alrededor, el águila romana proyecta su sombra, una promesa de muerte que se cierne sobre nosotros. Han pasado 2 años desde que encendimos la llama de la libertad, pero esta noche, esa llama parpadea, amenazando con extinguirse para siempre. Mi rostro, curtido por el sol y marcado por cicatrices, no refleja el miedo, sino una sombría aceptación del destino que nos aguarda con la primera luz del alba. El cerco es una obra maestra de la ingeniería romana, una pared de tierra y madera que se extiende por kilómetros, una serpiente construida por Marco Licinio Craso para encerrar a la bestia. Los mapas que mis exploradores trazan con carbón sobre trozos de cuero muestran la cruel realidad. No hay escapatoria. Estamos atrapados en la punta de la bota de Italia, con el mar a nuestras espaldas y las legiones de Roma frente a nosotros. Cada intento de ruptura ha sido un sacrificio inútil. Una ola de valientes que se estrella contra el inamovible acantilado de los escudos legionarios. Hemos chocado contra sus muros. Hemos gritado nuestra furia, pero solo hemos ganado más tumbas. Ahora, los rostros de mis guerreros ya no muestran ira, solo un cansancio profundo, una desesperación que se ha instalado en sus huesos como el frío del invierno. Sus ojos, antes brillantes con el fuego de la rebelión, ahora son pozos oscuros que reflejan el hambre y la derrota inminente. Mi mente escapa de este presente desolador y viaja a los días de gloria. Recuerdo el sol brillante de nuestras primeras victorias, el estruendo de miles de voces cantando mi nombre. Veo el pánico en los ojos de los pretores que enviaron para aplastarnos, sus ejércitos desmoronándose ante nuestra furia. Capua, el Vesubio, nombres que una vez sabían a victoria y libertad. Eran días de vino y esperanza, donde cada esclavo liberado se unía a nuestras filas, creyendo en un futuro que les habíamos prometido. Pero esos recuerdos dorados se rompen bruscamente, cortados por la imagen afilada de la realidad. Un destello me devuelve a las heridas infectadas de mis hombres, al sonido de los estómagos vacíos, a las miradas de niños que ya no recuerdan cómo sonreír. El contraste es una herida abierta en mi alma, la gloria pasada, un eco lejano, la desesperación presente, un grito ensordecedor. Al otro lado del valle, la maquinaria de guerra romana es un espectáculo de orden y disciplina. Sus campamentos son ciudades de lona y cuero, perfectamente organizadas, donde miles de soldados bien alimentados y equipados afilan sus gladios. La luz de sus antorchas revela la silueta de Craso, una figura impasible inclinada sobre un mapa, su rostro determinado y frío como el mármol. No busca la gloria, solo nuestra aniquilación. Es un hombre de negocios y nosotros somos una mala inversión que debe ser liquidada. El sonido que emana de su campamento es un pulso constante y ominoso. El golpeteo de los tambores de guerra es un latido que se mete bajo la piel, un recordatorio de que la muerte se acerca, marchando a un ritmo disciplinado, sin prisa pero sin pausa. La última noche se ha cernido sobre nosotros. Me encuentro solo, de pie en la cima de una colina, observando el mar de hogueras que es el ejército de Craso. Son innumerables como las estrellas de un cielo cruel. El frío me cala,
pero no tanto como la soledad del líder que sabe que lleva a sus hombres a una muerte segura. Mis lugartenientes, Gannicus y Castus, se acercan en silencio. No hay planes que trazar, no hay estrategias que discutir, solo un reconocimiento silencioso en nuestras miradas. La tensión es un nudo en la garganta, una cuerda a punto de romperse. Su frío acero es un viejo amigo. La levanto hacia el cielo naciente, no como un gesto de desafío, sino como una aceptación. Hoy no lucharemos por la victoria. Lucharemos para morir como hombres libres. El sol naciente teñía de un rojo sangriento el horizonte, revelando el campo de batalla que pronto se empaparía de muerte. Era el amanecer del fin. En primera línea, el rostro de Espartaco era una máscara de granito, sus ojos fijos en las legiones que se extendían como una plaga de acero y escarlata. En su mirada no había miedo, solo una determinación forjada en el fuego de la rebelión, y una tristeza profunda por los miles de almas que le habían seguido hasta este precipicio. A su espalda, su ejército, una hermandad de esclavos gladiadores y desesperados aguardaba la señal. Eran menos. Su equipo una amalgama de armas robadas y herramientas de campo convertidas en instrumentos de guerra. Pero en sus corazones ardía una llama que Roma nunca podría extinguir. Se preparaban, no para una victoria, sino para un final digno de hombres libres. El silencio tenso era un presagio, roto solo por el viento frío que barría la llanura de Apulia, susurrando los nombres de los que estaban a punto de morir. Un grito desgarrador, gutural y lleno de furia brotó de la garganta de Espartaco. Una orden y una liberación que resonó por todo el valle. Por la libertad, esa fue la señal. Como una marea humana impulsada por la desesperación, la carga comenzó. Las cámaras lentas capturan la poesía trágica del momento. Rostros contorsionados por el esfuerzo, pies descalzos o mal calzados devorando la tierra, y el brillo del acero improvisado bajo el sol matutino. Corrieron sin dudar hacia las formaciones disciplinadas de las legiones de Craso. El impacto fue un trueno de carne y metal. El choque inicial fue un estallido de violencia pura, un caos brutal donde el sonido de las espadas al chocar con los escudos se mezclaba con los gritos de agonía y el crujido de huesos rotos. La primera oleada de rebeldes se estrelló contra el muro romano, buscando una grieta, una debilidad, un atisbo de esperanza en medio de la vorágine. Pero la muralla romana era una obra de arte militar, diseñada para absorber y destruir tales embestidas. Los legionarios, entrenados hasta la perfección, mantuvieron su formación con una disciplina inquebrantable. Los primeros planos muestran la barrera impenetrable de los grandes escuta, superpuestos para no dejar ni un solo resquicio, resistiendo la furia desesperada de los rebeldes como un acantilado contra una tormenta. Detrás de esta fortaleza de escudos, la maquinaria de guerra romana entró en acción. Con una precisión letal, los soldados de las primeras filas lanzaron sus pila, jabalinas pesadas que atravesaron escudos de madera y cuerpos por igual, sembrando el desorden y la muerte antes de que los rebeldes pudieran siquiera golpear. Inmediatamente después, con una coordinación perfecta, desenvainaron sus gladius y contraatacaron con estocadas cortas y mortales, explotando cada hueco que dejaba la caótica carga de los esclavos. La batalla se convirtió en un infierno en la tierra. La cámara ahora en mano se sacude y se agita, simulando la visión de un combatiente atrapado en la melee. Vemos destellos de la brutalidad del combate cuerpo a cuerpo. Un rebelde cayendo con los ojos abiertos por la sorpresa, la desesperación grabada en el rostro de otro mientras es abrumado por 3 legionarios. La esperanza comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la cruda realidad de la aniquilación. En medio del caos, Espartaco luchaba como un león herido. Cada mandoble de su espada encontraba un objetivo, abriéndose paso a través de la carnicería, buscando desesperadamente a Craso. Pero el esfuerzo era sobrehumano. El sudor y la sangre cubrían su rostro. Nuevas heridas se abrían en su cuerpo ya marcado por 1000 cicatrices, y un cansancio mortal comenzaba a pesar sobre sus miembros. El final era inevitable. Mientras Espartaco y el núcleo de su ejército se desangraban en el centro, las alas de las legiones romanas, frescas y disciplinadas, ejecutaron la maniobra que sellaría su destino. Comenzaron a flanquear a los rebeldes, envolviéndolos como los tentáculos de un kraken de acero. Con una creciente sensación de pavor, Espartaco se dio cuenta de la trampa.
Estaban siendo completamente rodeados, su vía de escape cortada, su última resistencia a punto de ser aplastada. El vídeo concluye con un primer plano devastador. Espartaco, jadeante y herido, se encuentra de espaldas contra sus propios hombres caídos, rodeado por un círculo de legionarios romanos que avanzan lentamente, con sus espadas apuntando hacia él. Su destino es incierto, suspendido en ese instante, mientras la batalla ruge y muere a su alrededor, convirtiéndose en el eco final de un sueño de libertad. Mientras la rebelión de esclavos sacudía los cimientos de Italia, la República Romana, inicialmente displicente, comenzaba a comprender la magnitud de la amenaza. En el corazón del poder, el Senado romano hervía en un mar de debates urgentes y rostros cargados de preocupación. La noticia de las legiones derrotadas y el creciente ejército de Espartaco resonaba como un trueno en los salones de mármol. Entre los patricios, un hombre vio en esta crisis una oportunidad inigualable para la gloria y el poder: Marco Licinio Craso. Con una determinación férrea y una ambición que ardía en sus ojos, Craso se presentó ante el Senado, no solo ofreciendo su vasta fortuna para financiar la guerra, sino también su genio militar para liderarla. Aceptó el mando, y con él, la tarea de aplastar de una vez por todas al gladiador que había humillado a Roma. Pronto, 8 nuevas legiones equipadas con el mejor acero y forjadas en una disciplina implacable, marcharon hacia el sur. Su avance era una demostración de fuerza abrumadora, un contraste brutal con las filas heterogéneas de Espartaco, una maquinaria de guerra romana dispuesta a borrar la mancha de la rebelión. Consciente del poderío que se cernía sobre él, Espartaco dirigió a su gente hacia el sur de Italia, hacia la región de Brutium. La estrategia era clara: alcanzar la punta de la bota italiana y cruzar el estrecho de Mesina hacia Sicilia, una tierra fértil y con un historial de levantamientos de esclavos, un refugio ideal para reagruparse y continuar la lucha. En su campamento, Espartaco y sus generales, Crixo y Enomao, se inclinaban sobre mapas gastados, trazando rutas y discutiendo tácticas para evadir a las legiones que los perseguían. Mientras los rebeldes, una masa de casi 120,000 almas, avanzaban con la esperanza de la libertad en el horizonte, Craso ejecutaba un plan de una audacia y crueldad sin precedentes. No buscaría una batalla campal inmediata. En su lugar, transformaría la geografía en su arma más letal. Ordenó a sus legiones construir una imponente obra de ingeniería, una muralla de casi 60 kilómetros de largo, reforzada por una fosa profunda que se extendía de costa a costa a través de la península de Brutium. Esta barrera monumental no estaba diseñada para defender, sino para aprisionar. Era una trampa colosal, destinada a encerrar a Espartaco y su ejército, cortando cualquier vía de escape terrestre y dejándolos a merced del hambre y del acero romano. El plan de Craso funcionó a la perfección. Las legiones romanas avanzaron metódicamente, asegurando cada palmo de terreno detrás de la muralla y cortando todas las rutas de suministro de los rebeldes. La trampa se había cerrado. Atrapado entre la infranqueable fosa al norte y el mar por los demás flancos, el ejército de Espartaco se encontró en una jaula a cielo abierto. La tensión crecía en los rostros de los hombres, mujeres y niños, quienes ahora miraban el mar no como una vía de escape, sino como el límite de su mundo. En un acto desesperado, Espartaco buscó una última salida. Había pactado con piratas cilicios el transporte de 2,000 de sus hombres a Sicilia, un contingente que podría haber reavivado la llama de la rebelión en la isla. Sin embargo, los piratas, tras recibir el pago, traicionaron el acuerdo y zarparon sin los rebeldes, abandonándolos a su suerte. La traición fue un golpe devastador, sellando el destino de los atrapados y dejando a Espartaco frente a la cruda realidad de su aislamiento. El invierno cayó sobre el campamento rebelde como un sudario. La desesperación comenzó a extenderse mientras las provisiones menguaban y el frío se cobraba su precio. La moral, antes alta por las sucesivas victorias, ahora se desplomaba ante el hambre y la incertidumbre. A pesar de la adversidad, la voluntad de Espartaco no se quebró. Para mantener el espíritu de lucha, organizó incursiones y escaramuzas contra los puestos de avanzada romanos, batallas a pequeña escala donde sus guerreros luchaban con una ferocidad nacida de la desesperación.
Cada pequeño éxito era un respiro momentáneo, una afirmación de su resistencia, pero la realidad era ineludible. En el campamento las escenas de sufrimiento se multiplicaban. Familias enteras acurrucadas contra el frío, niños con los ojos hundidos por el hambre. Cada rostro reflejaba las vidas que pendían de un hilo. El altísimo precio de su audaz búsqueda de la libertad. Ante el abismo de la aniquilación total, con un ejército debilitado por el hambre y acorralado por un enemigo implacable, Espartaco se vio forzado a tomar la decisión más difícil de su vida. Reunió a sus generales en su tienda, la luz de las antorchas dibujando sombras en sus rostros curtidos por la batalla. La única opción que quedaba no era la huida, sino el enfrentamiento. Decidió romper el cerco de Craso, atacar la muralla y abrirse paso a la fuerza o morir en el intento. Salió ante su ejército, un mar de figuras exhaustas y harapientas, pero cuyos ojos aún albergaban una chispa de desafío. Con una voz que resonó con la fuerza de su convicción, les habló no de la victoria fácil, sino del valor, del honor y del significado último de la libertad por la que tanto habían sacrificado. Su discurso encendió un último fuego en sus corazones. El video concluye con la imagen de los rebeldes preparándose para la batalla final, afilando sus armas y despidiéndose de sus seres queridos, mientras en el horizonte, las legiones de Craso esperaban, listas para la confrontación que sellaría el destino de la mayor rebelión de esclavos de la historia. En el crepúsculo de la rebelión, la sombra de Roma se cernía, no con la euforia de la victoria, sino con el frío peso del deber. Crassus, impecable sobre su montura, recorría el campo de la muerte. Su mirada, calculadora, buscaba no solo el fin de una guerra, sino la aniquilación de un símbolo. La orden era clara: encontrar a Espartaco, vivo o muerto. El espectro del Tracio debía ser exorcizado. Legionarios peinaban el macabro tapiz de la batalla, pero el líder rebelde se había desvanecido, su ausencia alimentando una leyenda que ni la propia Roma podría enterrar. Ante los miles de cautivos, la voz de Crassus resonó no como un discurso, sino como un decreto. El castigo sería tan monumental como la afrenta. La Vía Apia, arteria del imperio, se transformaría en un testamento de terror. Una línea interminable de cruces se alzó contra el horizonte, un monumento horrendo a la implacable justicia romana. Cada rostro crucificado, una nota en la silenciosa sinfonía del miedo. Desde la distancia, Crassus observaba su obra. No había triunfo en su rostro, solo la fría certeza del poder y la brutal lección impartida. La Vía Apia quedó como una cicatriz en la tierra, un recordatorio eterno del precio de desafiar a Roma. 0:30, música solemne y ambiental, sonido de viento suave. Narrador. El silencio que siguió a la Tercera Guerra Servil no fue de paz, sino de sumisión. En los campos de Italia, los cultivos volvían a crecer, pero una sombra persistía sobre la tierra, un recordatorio silencioso de la sangre derramada. La calma era una imposición, una lección brutal grabada a fuego y hierro. Entre las ruinas de los campamentos rebeldes, abandonados y desolados, la naturaleza comenzaba su lenta reconquista. La hierba crecía entre las armas rotas y los restos de hogueras apagadas hace mucho tiempo. Era una paz forzada, la tranquilidad que precede a una memoria que se niega a morir. El estruendo de la batalla había cesado, pero su eco apenas comenzaba a resonar. 1:30. La música se vuelve más sutil, casi un susurro. Se escuchan murmullos y el sonido de herramientas de trabajo. Narrador. Aunque Roma había aplastado la rebelión, no podía erradicar la idea que la había encendido. En las minas, en los latifundios, en las cocinas de las villas, el nombre de Espartaco se convirtió en una leyenda susurrada. Los esclavos trabajaban bajo el látigo, pero sus miradas se cruzaban compartiendo historias y esperanzas en un lenguaje secreto de gestos y silencios. Un nudo atado de una manera particular en una cuerda, una pequeña figura de un gladiador tallada en un trozo de madera, símbolos discretos de una resistencia que latía bajo la superficie. Espartaco ya no era un hombre de carne y hueso, se había transformado en un concepto, en la personificación del anhelo de libertad. Su espíritu sobrevivía en la memoria colectiva, un fantasma que atormentaría al imperio durante siglos. 1:30-2:30. La música adquiere un tono más marcial y grandilocuente, con tambores romanos. Narrador. Roma había aprendido una lección amarga. La revuelta de Espartaco expuso la fragilidad de su sistema basado en la esclavitud masiva. La respuesta fue contundente. Se reforzaron las legiones,
Se construyeron nuevas fortificaciones y se promulgaron leyes aún más estrictas para controlar a la población esclava. Cada nueva cadena, cada nuevo muro, era un reconocimiento implícito del miedo que un solo hombre había sembrado en el corazón de la República. Craso y Pompeyo regresaron a Roma para celebrar sus triunfos, desfilando como salvadores. Sin embargo, su gloria estaba manchada. La necesidad de movilizar dos de los ejércitos más poderosos del mundo para sofocar un levantamiento de esclavos era una herida en el orgullo romano, una prueba de que su poder, aunque inmenso, no era invulnerable. 2:30-3:30. La música se vuelve épica y emotiva, un montaje de diferentes épocas. Narrador. El legado de Espartaco trascendió las fronteras de Roma y del tiempo. Su historia se convirtió en un faro para incontables luchas por la dignidad y la libertad a lo largo de la historia. Desde las revueltas campesinas en la Europa medieval hasta los movimientos abolicionistas del siglo XIX y las luchas por los derechos civiles del siglo XX, su figura resurgía una y otra vez. Se transformó en Toussaint Louverture en Haití, en Emiliano Zapata en México, en Nelson Mandela en Sudáfrica. El gladiador tracio que desafió a un imperio se convirtió en un arquetipo universal. El del oprimido que se levanta contra la injusticia, demostrando que el deseo de ser libre es una fuerza imparable que ninguna tiranía puede extinguir por completo. 3:30-4:0. La música se calma, volviéndose inspiradora y reflexiva, vista de un paisaje majestuoso. Narrador. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su tumba es la historia misma. Quizá su verdadero final no fue en el campo de batalla, sino en la idea de libertad que persiguió hasta el final. Una idea tan vasta como los Alpes que soñaba con cruzar. Al mirar un cielo estrellado podemos imaginar que su espíritu permanece no como una persona, sino como un principio eterno. La pregunta sigue resonando a través de los milenios. ¿Fue Espartaco un criminal que sembró el caos o un héroe que luchó por el más fundamental de los derechos humanos? Quizás la respuesta no importa. Lo que es innegable es que su leyenda sigue viva, un testimonio inmortal de que mientras exista la opresión, siempre habrá quienes se atrevan a soñar con la libertad.